I want to read some things to you that I feel that I added to my notes this morning. Quiero compartirles con ustedes cosas que hicieron que yo agregara cosas a mis notas esta mañana. Things that I felt impressed by the Holy Ghost this morning. Cosas que yo sentí que el Espíritu de Dios puso en mí. As we were worshiping and praising the Lord, mientras que estábamos alabando, adorando al Señor, I want to make mention that this month of Missions Month. Quiero mencionar que este mes de misiones, if you haven't noticed, it's Missions Month. ¿no te has dado cuenta? Es el mes de misiones. For me, it doesn't feel like just a annual missions month. Para mí no solo se siente que es algo que hacemos cada año anual de mes de misiones. But for me, I feel like God is trying to get our attention. Pero para mí es como que Dios quiere tomar nuestra atención. And God is trying to show us some things. Y Dios quiere mostrarnos ciertas cosas. God is trying to get each of our attentions here at this end time. El Señor quiere que nosotros pongamos atención en estos últimos tiempos. And God is trying to show us what end time revival, end time harvest looks like. Y Él quiere mostrarnos cómo se ve la cosecha de los últimos tiempos, la siembra de los últimos tiempos. Go ahead and look around. Mira a tu alrededor. You'll find people that look completely different. Vas a ver a personas que se ven completamente diferentes. And it is such a beautiful thing. Y es algo tan hermoso. There are people sitting next to you Hay personas que están sentados a tu lado, whose families come from different countries, que sus familias vienen de diferentes países, different ethnicities. vienen de otros lugares diferentes. They speak many other languages. Hablan diferentes lenguajes. Person next to you may be a little shade different from your shade. La persona de tu lado quizá tiene un color diferente a tu color. And I believe God is trying to get our attention to show us what heaven's going to look like. Y Dios quiere que nosotros tomar nuestra atención para que veamos cómo se va a ver el cielo. This is what heaven's going to look like. Así es como se va a ver el cielo. There is a man that was born in the late 1700s, lived throughout the early to mid 1800s. Hubo un hombre que nació en los 1700. And his name was Charles Finney. He was a minister of the gospel. Y su nombre era Charles Finney, era un ministro del evangelio. And Mr. Finney writes about revival. He was a revivalist. Y él escribió algo acerca del avivamiento. It is said that Charles Finney have impacted over 500,000 souls. Y dice que este hombre impactó muchas almas in his lifetime, en su vida, reaching the lost and directing them towards the gospel of Jesus Christ. alcanzando a los perdidos y dirigiéndolos hacia Jesucristo. This man often preached about revival. He was a revivalist. Este hombre muchas veces predicaba acerca del avivamiento. And he writes 3 key points to revival. Y él escribe 3 puntos esenciales al avivamiento. I'm going to read them this morning. Los voy a leer en esta mañana. He writes, a revival is needed when? Él dice, un avivamiento es necesario When God's people have a backslidden life. cuando el pueblo de Dios tiene una vida apartada. He writes, revival is needed when the church doesn't reflect Christ. Un avivamiento es necesario cuando la iglesia no está reflejando a Cristo. He says revival is needed when there's no brotherly love inside the church. Dice, el avivamiento es necesario cuando no hay un amor fraternal en la He iglesia. says revival is needed when the spirit of jealousy is running rampant inside the church. El avivamiento es necesario cuando hay muchos celos en la iglesia. He writes revival is needed when a worldly spirit is inside the church. Un avivamiento es necesario cuando hay un espíritu mundano en la iglesia. And he writes revival is needed when church members are falling into gross and unthinkable sins. Y un avivamiento es necesario cuando los miembros de la iglesia están cayendo en pecados repugnantes e impensables. And the second point he writes about revival Y el segundo punto que él escribe acerca del avivamiento is the importance of a revival is to
Es lo importante que es el avivamiento. First, to remove the reproach against the church. El avivamiento es importante para remover la culpa, el reproche en contra de la iglesia. The importance of revival is because there must be a showing of the power of God's Spirit happening inside the church. El avivamiento es importante porque es una demostración del poder de Dios, del Espíritu que está pasando en la iglesia. Because the reality is that a church without the power of God is the laughingstock to the world. Porque la verdad que una iglesia que no tiene avivamiento es una iglesia que hace reír al mundo. The reality is a church without God's power moving is a joke to the world. La realidad que una iglesia que no tiene el poder de Dios que se está moviendo es una broma a este mundo. But revival in the church can restore it. Pero el avivamiento en la iglesia lo puede restaurar. To its proper place. Lo puede restaurar a su lugar correcto. Charles Finney writes on the third point, revival can be expected when? Y el tercer punto que este hombre escribió es un avivamiento es esperado cuando. When the conduct of the wicked drives the Christians to prayer. Es esperado cuando la conducta de los maldados hace que los cristianos oren. Revival can be expected when the wicked opposition comes against the church, your home, and your marriage. El avivamiento es esperado cuando la oposición maldad viene en contra de la iglesia, los hogares y el matrimonio. Anybody feeling the turbulence of opposition in your home? ¿Alguien siente In your una marriage? turbulación en sus hogares, en su matrimonio? That's when you know you're at the brink of revival. Ahí es cuando tú estás cerca del avivamiento. As the scripture says, when the enemy comes in like a flood, Y como the dice Spirit of the Lord will raise up a standard against it. la escritura dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. When you feel that enemy coming in like a flood, you ought to understand that God's standard will be higher than the flooding of the enemy. Y cuando el enemigo viene como un río, tú tienes que entender que el Señor va a levantar esta bandera y va a ser más alta y va a ir en contra del enemigo. Revival is to be expected, he writes. Y este hombre escribe que el avivamiento tiene que ser esperado When the church has the spirit for revival. cuando la iglesia tiene un espíritu de oración para avivamiento. Better yet, when the church has the spirit of prayer for revival. Cuando la iglesia tiene un espíritu de oración para este avivamiento. Revival is to be expected when the church prays with all their heart and they are set on it. They are sold out that we are having revival and nothing else. El avivamiento tiene que ser esperado cuando lo hacemos, cuando la iglesia está orando con todo su corazón y están fijados en esto que vamos a tener avivamiento. Revival is expected, he writes, when the church becomes so anxious for the lost souls in this world. El avivamiento hay que esperarlo cuando la iglesia está ansiosa por esas almas de este mundo. Revival is to be expected when the lost souls of this world become heavy upon us day and night. El avivamiento es esperado cuando la carga por las almas se vuelve tan pesada día y noche. The last point Charles Finney makes is this. Y el último punto Revival que él is to be hace, expected when? el último punto que él hace es el avivamiento lo tenemos que esperar cuando. You have to hear this. You got to hear this. Tienes que escucharlo. Revival is to be expected when preachers are stepping up to the same pulpit preaching about the same thing. El avivamiento es esperado cuando los predicadores están aquí en el púlpito y están predicando las mismas cosas. When the messages are all about the lost souls. Cuando todos los mensajes son acerca de los perdidos. When the messages are all about harvest time. Cuando los mensajes son acerca de la cosecha. When the messages are all about revival. Cuando todos los mensajes son acerca del avivamiento. That is when you know that God is trying to get our attention. Ahí es cuando tú sabes que Dios está tratando de tomar nuestra atención. And so I come here to tell the church today Así que vengo hoy a decirle a la iglesia that not only are we in revival, que no solamente estamos en avivamiento,
But we stand at the threshold of great things happening in my city. Pero estamos a este punto que cosas grandes van a ocurrir en mi ciudad. That's right. And you and I, folks, we get to be a part of what God is doing in this last hour here in the land called Chicago. Y tú y yo podemos ser parte de las cosas que Dios está haciendo en esta tierra en Chicago. I know you're excited about that, but calm down. Hold your excitement. Yo sé que tú estás tan emocionado, pero cálmate. Aguanta tu emoción. Better yet, why don't we rejoice for what God has planned for our home? ¿Y por qué mejor no nos regocijamos por lo que el Señor tiene planeado para nuestro hogar? Regocíjate. Go ahead and rejoice for what God has planned for your neighbors. Regocíjate por lo que el Señor tiene planeado. Go ahead and rejoice for what God has planned for your family. Regocíjate por lo que el Señor ha planeado para tu familia. Go ahead and rejoice in faith for what God has planned for your marriage and your home and your church. Regocíjate en fe por lo que el Señor ha planeado en tu hogar, en tu iglesia, en tu matrimonio. We stand at the threshold of great and mighty things in the land of Chicago. Estamos a punto de recibir cosas grandes y maravillosas en esta tierra de Chicago. Hallelujah. Thank you, Lord. I have to tell you something. Tengo que decirte algo. Not in the words of Mr. Finney, but in my own words. Y no en las palabras de este señor Finley, pero en mis propias palabras. I'm going to add on and piggyback on what he said. Voy a agregar a lo que él ha dicho. Revival is expected when? El avivamiento es esperado cuando? When the voice of the church is in its proper place. Cuando la voz de la iglesia está en su lugar correcto. The first place is prayer. El primer lugar es la oración. Because that's communion with Him. Porque esto es comunión con Él. And the second place is in evangelism. Y el segundo lugar es evangelismo. Because that's His burden and His heartbeat. Porque esa es su carga, ese es su corazón. And so today I make this statement on purpose. Y hoy yo digo esto en propósito. I make this point on purpose today. Estoy diciendo este punto con un propósito hoy. The voice of the church is not fully activated in its power and in its authority. La voz de la iglesia no está completamente activada en todo su poder y autoridad. Because power and authority come in prayer and communion with Him. Porque el poder y la autoridad vienen en la oración y en la comunión con Él. And then that power and authority goes out into the highways and the byways. It is the byproduct of your walk with God. Y luego este poder es llevado a las calles y se ve en tu caminar con el Señor. The church of God is not stepping in and not walking and not abiding into its full capacity of power and dominion on this earth. La iglesia no está caminando en todo su poder, toda su capacidad en esta tierra. Oh, hallelujah. And I feel this burden from the Lord this morning. Yo siento esta carga esta mañana. And I said all this to tell you this leads me into what the Lord has given me for this church today. Y les he dicho todo esto porque esto me lleva a lo que el Señor me ha dado a mí esta mañana. I'm going to talk to you just for a few minutes and I'm going to give you some information that's going to become some revelation in your life today. Y voy a hablarte de información que se va a volver una revelación en tu vida hoy. The Bible says in Genesis chapter 1. La Biblia dice en Génesis 1. Genesis chapter 1. If you don't mind, I know it's kind of quiet in here, but I'm going to teach for a little while. I want to give you some information so that you can take home and have some application. Is that all right? Y yo quiero darte esta información para que tú la tengas y pueda haber una aplicación y la lleves a tu hogar. What I want to do is I want to build a foundation for you today. Así que lo que quiero hacer es poner una fundación para ti hoy. Brother Jesse, I'm going to try to hold back my excitement for just a few minutes. Hermano Jesse, voy a tratar de calmar mi emoción por unos minutos. And I can't promise you I'm going to hold back for too long, but I'm going to try my best. No les prometo que lo puedo contener por mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo. So Genesis chapter 1 verse 27, it reads.
Génesis capítulo 1 versículo 27 dice: So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. And Moses is the writer of Genesis, and what Moses does in the next chapter is he reverts back to give you information. Y Moisés, él es el que está escribiendo esto, y lo que él hace en el próximo capítulo es que él vuelve a esto, a referir este versículo. So we read in Genesis chapter 2 verse 7. Y ahora en Génesis 2 versículo 7. It's a continuation of creation. Es una continuación de la creación. Then the Lord God formed man of the dust of the ground, and he breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. One scripture talks about it, the other one describes it. Una escritura habla de cómo lo dice y la otra escritura lo describe. In a different translation, it reads it like this. Y en otra traducción lo dice así: The Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Watch this. And man was given the spirit of speech, or the ability to speak. Y en otra traducción dice: y el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento en su nariz, y él tomó vida, y el hombre le fue dado el regalo de hablar, o la habilidad de hablar. In this word we often find the unity that comes from hearing the breath of God. We relate it to the living soul, or life, or in this case now, the ability to speak. En la Biblia muchas veces vemos la unidad del aliento de Dios y una vida que vive, tener una alma viviente y la habilidad de hablar. We oftentimes connect silence with death, and we oftentimes connect speaking with life. Y muchas veces hacemos que el silencio está referido a la muerte, pero hablar está conectado a estar vivo. You know that person you know, don't mention it, but that person you know that talks a lot. Tú sabes esa persona que tú conoces que habla mucho. Some of you are smiling because you know they talk a lot, and you label them as, man, they're a lively person. Y tú sabes quiénes son, ellos hablan mucho y tú dices, esta persona siempre está viva, alegre. We connect speaking with life and silence with death. It's just what we do. Y conectamos que hablar es de vida y el silencio es con la muerte. So I have a title for all this today. Are you ready? Y yo tengo un título para todo esto. ¿Están listos? Don't get too excited, but are you ready? No te emociones tanto, pero ¿estás listo? I'm going to entitle this teaching here today this: Este mensaje, el título va a ser esto: The Voice That Hell Hates. La voz que el Is that all right? infierno odia. Is that all right? ¿Está bien? The voice. I'm going to talk about the voice that hell hates. Hoy voy a hablar de esa voz que el infierno odia. Let's pray. Lord Jesus, I ask you, Lord, to continue to move in this house today. God, move in every heart and every mind in this house, God. God, inspire us, God, and change us, God. Help us, God, to reflect you, God, in a greater way in our life and in everything that we do, God. Let it bring glory to your name. In the mighty name of Jesus, God, speak to your people today. Someone say, in Jesus' name. I have been fighting this voice all week. Yo he estado peleando con esta voz toda la semana. And I'm going to be honest with you guys today. I come here irritated. Y voy a ser honestos con ustedes. Vengo aquí irritado. Mad. And a little bit angry. Y estoy un poco enojado From the voice that's been telling me to shut up this week. de esta voz que me ha dicho que me calle esta Now, semana. let me clarify. It's not my kids or my wife. Déjenme clarificar, no es mi esposa o mis hijos. Just to clarify. Solo quiero clarificar. But it's been that voice of the adversary. Pero es esa voz del adversario. It's been that voice of the enemy. Es esa voz del enemigo. Constantly hearing it. Constantly, day and night. I trying to cause doubt to come into my mind for this moment. Constantemente, día y noche, causando que yo tenga duda en mi mente hasta en este momento. So when Pastor Rick looked at me and said, are you ready? I said, absolutely.
Así que cuando el pastor me miró y me dijo, ¿estás listo? Yo le dije, absolutamente. So let me explain some things to you today. Así que déjame explicarte ciertas cosas a ti hoy. The book of Genesis gives us an insight of creation and how God created things in the beginning of time. En Génesis 1 nos muestra cómo el Señor creó todo al principio del tiempo. The Bible says he created the heavens and the earth. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Bible says that God moved upon the face of the deep. Y la Biblia dice que el Señor se movió sobre la faz. Then God speaks words, and his words were, "Let there be light." Y el Señor habla estas palabras y dice que haya luz. And his words impacted the world. Y sus palabras impactaron al mundo. It is this phrase, light, that brings a clarity. Fue esta frase, luz, que trae claridad. It brings a revealing or a revelation. Está revelando algo, trae una revelación. Of the thought, idea, and the plan of God into action. Del pensamiento, la idea, el plan de Dios en acción. When God speaks words, he speaks words that have full power and authority, and they do something. Cuando el Señor habla, estas palabras tienen poder, autoridad, y estas palabras crean algo. Hebrews 11 tells us God spoke the world into existence by the power of his words. Hebreos 11:3 dice que el Señor habló estas palabras en la existencia por el poder de sus palabras. As we keep reading the book of Genesis, we see that God continues to create things out of nothing. Y cuando seguimos leyendo Génesis, vemos que el Señor continúa a crear cosas donde no hay nada. He speaks words, and day and night are created. Él habla palabras y el día y la noche son creados. He speaks words, and the firmament is created. Él habla palabras y el firmamento es creado. He speaks, and heavens are created. Él habla y los cielos son creados. He spoke, and the waters were divided. Él habló y las aguas se dividieron. He spoke, and there appeared grass and seeds and trees and fruit. Él habló y se creó el pasto, las semillas, los árboles, las frutas. Again, God spoke, and living creatures began to appear. Una vez más, Dios habla y criaturas vivientes empiezan a aparecer. Again, God spoke words, and birds and sea creatures and cattle and the beasts of the earth began to appear. El Señor habla palabras y los pájaros, las criaturas del océano, el ganado y muchas más bestias son creadas. It is the word, the literal word, W-O-R-D in Hebrew, that is explained or is described as in the Hebrew as dabar. Y la palabra en hebreo, la palabra en hebreo se dice debar. And it is this spoken word that references an act that is added on to it. Y es esta palabra hablada que está reflejando un hecho, una acción. In other words, it is something that is to be carried out and not just spoken. It is something that is to be completed when God speaks. Es algo que se lleva a cabo, es algo que es completado cuando Dios habla. In other words, this Hebrew word dabar is not just sounds, but it is a word that carries an energy and a power to accomplish what was just said. Y la palabra dabar no solamente son sonidos, son palabras que tienen poder, energía y que hacen y cumplen lo que se acaba de decir. Let me confirm this with the scripture. Isaiah 38:7, it tells us the Lord will do the thing which he has just spoken. Isaías 38:7 dice, Jehová hará esto que ha dicho. No matter how hard it seems to be. No importa qué tan difícil se ve que va a ser. When God speaks, things happen. Cuando Dios habla, las cosas suceden. When God's word goes forth, things happen. Cuando las palabras del Señor salen, cosas pasan. Let me get off my notes a little bit. When God gives you a promise, it will come to pass. Cuando el Señor te da una promesa, se va a cumplir. When God gives you a word for your life, cuando el Señor te da una palabra para tu vida, it's all about timing, but it will come to pass. Es todo acerca del tiempo, pero se va a cumplir. When God gives you a word about your marriage and your kids, cuando el Señor te da una palabra a tu matrimonio y a tus hijos, it's just about timing, but it will come to pass.
Es solamente acerca del tiempo, pero se va a cumplir. Simply because the Bible tells us that His word never fails. Solamente porque su palabra nos dice que su palabra nunca nos When the word falla. of God comes out of the mouth of God, something will happen. Cuando las palabras salen de la boca del Señor, algo sucede. That's right. That's right. Así es. It will happen. Va a pasar. It will happen. Va a pasar. God's word always brings life. Las palabras del Señor siempre traen vida. It is the word and life throughout the scriptures that go hand in hand. They work together. Es la palabra y vida que siempre van mano a mano, siempre van juntas. Romans 4:17 tells us, God who gives life to the dead calls or speaks those things which do not exist as though they do. Romanos 4:17 dice, Dios da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. You know, God lives on a whole different level than we do. El Señor vive en otro nivel que nosotros vivimos. God lives in a whole different place of authority and power than you and I do. El Señor está viviendo en otro lugar de poder y autoridad donde tú y yo no estamos. You know, when God speaks, He doesn't think back and have any doubt in His mind that it's going to take place. Cuando el Señor habla, Él no va otra vez y piensa si esto va a suceder. Él no duda. He's not like you and I. Él no es como tú y yo. Sometimes I can proclaim a diet. A veces yo voy a proclamar una dieta. And to be honest, I'm not quite sure if I'm going to meet the quota. Y para ser honesto, no soy completamente seguro que lo voy a cumplir. Sometimes I can proclaim a challenge. A veces voy a proclamar un desafío. And, you know, I've got to be honest, I've got a little doubt in me that I'm going to complete the challenge. Y para ser honesto, tengo duda en mí que voy a completar este desafío. But when God speaks, Pero cuando Dios habla, oh, let me get personal. When my God speaks, déjame ser un poquito más personal. Cuando mi when Dios your God habla, speaks, cuando tu Dios habla, when He speaks words into our life, we can count on it that it will take place no matter what. cuando Él habla palabras en nuestras vidas, se van a cumplir, no importa lo que pase. Aleluya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I'm just setting up my foundation because what I really want to get to is this next scripture. Y estoy poniendo mi fundación porque lo que yo quiero llegar es a esta próxima escritura. I want you to know all that to tell you this. Quiero que tú sepas todo esto para decirte In the eso. book of Genesis, En el libro de Génesis, when God created you and I in His image, cuando el Señor nos creó a ti y a mí a su imagen, and the Bible says He breathed into the nostrils the breath of life, and man became a living soul. y Él dice que Él sopló en nuestra nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. In His image, A su imagen. we were given the ability to speak and talk. We were given the spirit of speech. Tenemos la habilidad de hablar. Se nos ha dado el espíritu de hablar. You see, God has given us the ability to use words to inspire, to persuade, and to influence people. El Señor nos está dando el poder de tener palabras para inspirar, para influenciar a personas. That alone is a powerful act that God has given you and I today. Esto solamente es algo muy poderoso que el Señor te ha dado a ti y a mí. It is words that can bring an insight of both good and bad, depending on how we use our words. Son palabras que pueden traer algo bueno o malo dependiendo de cómo usemos estas palabras. God has given us the ability to speak words that will bring kindness to the environment and the community that we live in. El Señor nos ha dado la habilidad de hablar palabras que van a traer cosas buenas a la comunidad. And we also have the ability to speak words that will provoke people to fear or anger. Y también tenemos el poder de hablar palabras que pueden provocar un temor o enojo en otras personas. God has given us the ability to speak, El Señor nos ha dado la habilidad de hablar to inspire change in a nation and in a world. para inspirar un cambio en una nación y en el mundo. Our words can have a lasting impact from generation to generation. Nuestras palabras pueden tener un gran impacto que dura de generación a generación. Because we see that throughout history, Porque vemos que durante toda la historia, just simple folks like you and I rose up to the challenge. simples personas como tú y yo se pararon al desafío. And just simple folks began to speak on behalf of humanity. Y simples personas empezaron a hablar por la humanidad. People used words to fight world issues.
Personas usaron palabras para definir problemas del mundo. People used words and spoke to fight against social injustices. Las personas usaron palabras para pelear en contra de la injusticia humana. People rose up before we ever existed just to speak on humanitarian rights and privileges that God has given each and every one of us. Antes que nosotros existiéramos, personas se pararon y hablaron de nuestros derechos humanos que teníamos. In history, En la historia, people have rose up and stood against opposition and spoke for the rights of humanity. personas que se han parado y han peleado y han hablado por los derechos de la humanidad. There is a man Hay un hombre who went to a place in Washington, D.C., que fue a un lugar en Washington, who faced 250,000 people in front of him. que estaba enfrente de 250 personas. His back faced the Abraham Lincoln Monument. Su espalda estaba en contra del monumento de Abraham Lincoln. And this man began to speak to the crowd Y este hombre le empezó a hablar a la multitud for humanity's rights, por los derechos de la for humanidad, social injustice. por la injusticia social. And at the end of his speech, Al final de su discurso, there was words that impacted generation after generation. These words were this: fueron I palabras have a dream. que afectaron a generación tras generación, y estas palabras eran: yo tengo un I sueño, have a dream. yo tengo un sueño. There was a man that stood in Virginia, Fue un hombre que se paró en Virginia and he spoke words where his words that were spoken were, give me liberty or give me death. fueron unas palabras que decían: o me das libertad o me das muerte. The ability to speak that God has given us can impact and it can change the world that we live in. La habilidad que tenemos de Can. hablar puede causar un impacto y puede Can. cambiar el mundo en el que And it vivimos. does. Proverbs tells us, 18:21, that life and death are in the power of the tongue. I got to tell you that speaking words is a powerful thing. Proverbios 18:21 Wow. dicen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hablar palabras es algo Powerful. poderoso. What a great gift and ability that God has given you and I today. Qué gran don y habilidad que Dios nos ha dado. Wow. Wow. What a great privilege. Qué gran privilegio. The words that come from your tongue, I want to reiterate, can have the power in life and death. Quiero reforzar que las You've got to be palabras careful what you say. que están en tu lengua pueden traer vida o muerte, así que tienes que tener cuidado con lo que dices. These are attributes Estos son atributos that God gives mankind. Watch this. que el Señor le da a la humanidad, That resemble and reflect us being made in His image. que reflejan nosotros ser hechos a su imagen. Made in His image is a phrase that we read in the Bible. Ser hechos a su imagen es una frase que leemos en la Biblia. It is a theological term that we read in the Bible. Es un término teológico que leemos en la Biblia. And it refers to humanity created to reflect the nature and the character of God. Y refleja que la humanidad fue creada para reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. How, you may be asking, how? Y vas a preguntarte cómo. Through our everyday actions. Por medio de nuestras acciones todos los días. Morally. Morales. In the relationships that you're in. En las relaciones en las cuales tú And estás. through your expressions. Y por medio de tus expresiones. It is this phrase Es esta frase that sets us apart from the rest of creation. que nos separa por el resto de la creación. It is this phrase that sets us apart from the animal kingdom. Es esta frase que nos separa del reino animal. And it places humanity in a position of power, authority, and dominion on earth. Y pone a la humanidad en una posición de autoridad y dominio en la tierra. I need you to hear this. Necesito que me escuches. When we were given the spirit to speech, Cuando se nos ha dado el espíritu de hablar, when God gave us the ability to speak, cuando el Señor nos dio la habilidad de hablar, you and I were able to commune like our Maker and with our Maker. tú y yo tenemos la habilidad de comunicarnos con nuestro Creador y como nuestro Creador. You stand in a whole different place than the rest of creation. Estás en un lugar completamente diferente con el resto de la creación. There's no other creation that can talk like your Maker and talk to your Maker. No hay otra creación que pueda hablarle a su Creador y como el Creador. In Genesis 2:20,
En Génesis 2:20. The Bible says that Adam commanded him to speak the names of the animals that were created before Adam was created. La Biblia dice que a Adán se le fue comandado darle el nombre a los animales que fueron creados. And I love reading this because this shows us that God has allowed humanity to be a part of creation. Y esto me gusta porque nos muestra que el Señor ha permitido que el hombre sea parte de la creación. The scripture shows us that God is showing humanity that your place is not below and under, but your place is in a place of power and authority on this earth. This is your dominion. Esto nos muestra que nosotros estamos puestos en un lugar de poder y autoridad, no en un lugar bajo. Tenemos dominio. And as we continue to read through the scriptures, Y al continuar a leer durante las escrituras, we find that God not only allows humanity to be a part of creation, vemos que no solamente el Señor ha permitido que la humanidad sea parte de la creación, but God allows humanity to be a part of redemption. pero Él ha permitido que la humanidad sea parte de la redención. And God doesn't stop there. Y el Señor no para ahí. Creation, redemption, and God allows humanity to be a part of salvation. Y el Señor también ha permitido que la creación sea parte de la salvación, de la creación, la redención y la salvación. And the common denominator to all these Y el dominador en común de is the todo esto word that brings life. es la palabra que trae vida. In the beginning of creation, when the words were spoken, their life was created. Al principio de la creación, cuando estas palabras fueron habladas, ahí hubo vida. And Adam got to participate in that. Y Adán pudo ser parte de esto. A man. Un hombre. And in the time of the promise of redemption, Y en el tiempo de la promesa de la redención, God used a man to die on the cross. Dios usó a un hombre para morir en la cruz. In the flesh, the person Christ Jesus. En la carne, esta persona Jesucristo. The image of the invisible God. La imagen del Dios invisible. The word become flesh. El verbo hecho carne. And in the time of salvation, En el tiempo de salvación, God allowed man to be a part of that salvation. Dios permitió que el hombre fuera parte de esa salvación. By the word going forth through our voices. Cuando la palabra salió de nuestras voces. That's the common denominator. Y este es el denominador en común. And I want to tell the church here today Y quiero decirle a la iglesia aquí hoy that hell hates the voice que el infierno odia esta voz. of God and man. La voz de Dios y del hombre. Because ¿Por qué? when he hears God's voice, he remembers the same voice that casted him out of the heavens. Porque cuando él escucha la misma voz de Dios, recuerda esa voz que And lo sacó del cielo y lo tiró al infierno. Y cuando tú hablas And he hears your voice. y él escucha tu voz, He has remembrance él recuerda of a continual defeat on this earth. de esta derrota continua en esta tierra. As long as your voice is lined up with the voice of God. Pero esto es mientras que tu voz está alineada con la voz de Dios. As long as your Tiene que estar voice alineada. is in its proper place Tu voz tiene que estar alineada, tiene que estar en el lugar correcto. of prayer En oración and evangelism. y evangelismo. It is the voice Es la voz that our adversary hates to hear. que nuestro adversario odia. Because beyond us speaking against any type of social injustice, which is a good thing. Más de hablar en contra de una justicia humana, lo cual es algo bueno. When we line up our voice with God's voice, Cuando alineamos nuestra voz con la voz de Dios, not only do we make an impact here on earth, the here and now, no solamente hacemos un impacto aquí en la tierra, but our voice pero nuestra voz can make an impact that is eternal. puede hacer un impacto que es eternal. You and I have the ability Tú y yo tenemos la habilidad to be the oracle of God on this earth. de ser esta voz, esto que demuestra a Jesucristo en la tierra. You and I have the ability to speak for God when our voice is lined up with His voice. Nosotros tenemos la habilidad de hablar con el Señor cuando nuestras voces se alinean con Él. And God has given you and I the ability Y el Señor te ha dado a ti y a mí la habilidad to redirect people who are living on the cliff of hell.
de darle una dirección diferente a aquellos que están en el infierno. You and I have the privilege and the honor Nosotros tenemos el privilegio y el honor to redirect people's lives towards a heaven. de dirigir la vida de estas personas hacia el cielo. So speaking for humanitarian reasons, that's a good thing. Así que hablar por razones humanitarias es algo bueno. But when you speak for the things of God, Pero cuando tú hablas por las cosas de Dios, that becomes a greater thing in this earth. esto se vuelve algo más grande en esta tierra. And the enemy hates that voice. Y el enemigo odia esa voz. The enemy doesn't want to hear you pray, and the enemy doesn't want to hear you cry out to God, and the enemy for sure doesn't want to hear you preach. El enemigo no te quiere escuchar orar, él no quiere escuchar que estás clamando al Señor y no quiere escuchar que estás predicando. I'm going somewhere because when you speak on God's behalf, Porque you cuando- put fear inside the mind of the enemy. Porque cuando tú hablas por parte de Dios, estás poniendo temor en la mente del enemigo. Every devil in hell begins to tremble when you walk in the room. Los demonios empiezan a temblar cuando tú entras en la See, habitación. because when they see you walking through the highways and the byways of our city, Porque cuando ellos te ven caminando por las calles de nuestra ciudad, they don't want to be around you. ellos no quieren estar a tu alrededor. Because you just may speak something into existence. Porque tú quizás vas a hablar algo en existencia. You may walk into a room with people that are depressed and suicidal. Quizás entras en una habitación con personas que están lidiando con el And you just may suicidio. be in the gifts of the Spirit and discern what's in the room. Y tú estás trabajando en el espíritu. And you may just step into your God-given power and authority. Y te paras en este poder y autoridad que Dios te ha dado. And you may begin to speak peace and joy. Y empiezas a hablar paz y gozo. And you may start speaking happiness and deliverance. Y empiezas a hablar felicidad y liberación. You may walk into the bank and begin speaking in faith. Quizá vas al banco y empiezas a hablar en fe. And our adversary in our city is afraid of that. Y el adversario en nuestra ciudad tiene temor de He eso. doesn't want you to pray. Él no quiere que tú He ores. doesn't want you to preach. Él no quiere que tú He prediques. don't even want you to sing. Él no quiere que tú He cantes. doesn't want to hear you worship. Él no quiere escucharte alabar. I want to declare to this church today that the enemy of our soul is afraid of us. Quiero declarar que el enemigo tiene temor de nosotros. Because of your God-given ability to speak the word of God in this dark hour. Por la habilidad que el Señor te ha dado de hablar en estos tiempos oscuros. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, Barry. You know why you feel the opposition in your home? ¿Sabes por qué sientes la oposición en tu hogar? Because when you became the oracle of God in your home, Porque cuando tú te volviste esa luz, esa reflexión del Señor en tu hogar, a bigger target was on your back, Brother Calvin. algo más grande se ha puesto en tu espalda. When you begin to feel the opposition, it's because you have become the voice of God for righteousness and holiness and truth, where there exists one too many lies. Cuando tú empiezas a hablar la voz del Señor, ahora tú te estás volviendo esa resistencia. Tú I wanna estás empezando encourage- a hablar vida. I want to encourage somebody. Quiero animarte. Opposition means you're doing something good in the kingdom. La oposición significa que tú estás haciendo algo bueno en el reino. Devil's not going to mess with you if you're not in a good place. El enemigo no te va a molestar si tú no estás haciendo nada. But all hell's going to try to stop you if you're advancing the kingdom forward. Since you feel it in the Holy Ghost, just react to what God is doing right now. El Señor te está hablando. Receive what God has for you in the house Recibe lo today. que el Señor tiene para ti. Si tú sientes esa oposición es porque estás haciendo el trabajo del Señor. You are the voice of God in your home. Tú eres la voz de Dios en tu hogar. Speak things into existence. Empieza a hablar cosas en existencia. Reflect the image of God that you've been created in, and speak words that would change the atmosphere in your home. Refleja las palabras del Señor. Habla este cambio que va a reflejar al Señor en tu hogar. Yes. Yes. Hallelujah. The devil's agenda is to stop the voice of God. El plan del enemigo es parar la voz de Dios. In the beginning of time, En el principio del tiempo, the agenda of hell was to twist and change and corrupt the very voice of God.
El plan Ask del Eve. enemigo era silenciar, cambiar, torcer la voz de Dios. Pregúntale a Eva. Ask Eve. Pregúntale a Eva. And throughout time, we see that the adversary of our soul tried to shut up the voice of God. Durante el tiempo vemos que el adversario de nuestra alma está tratando callar la voz de Dios. We're reading the book. Lo leemos en el libro. Scripture after scripture tells us that the enemy tried to kill the very voice of God. La escritura, una escritura tras escritura nos dice que el Señor está tratando de matar la voz de Dios. As God would raise up a man and a woman to speak on his behalf, El Señor levanta a un hombre y a una mujer que hablen de su parte. the enemy would move through some certain avenue or some group of people to try to stop and kill the prophet or prophetess of God. El enemigo se movía de cierta manera, usaba ciertas personas para matar o parar a estas personas de Dios. You know, a prophet, it means this: one who speaks for God. Un profeta significa alguien que habla por parte de Dios. And throughout time, we see that God would raise up a king and a priest and a prophet. Y vemos que el Señor levantaba a un rey, a un profeta, a un sacerdote. And God would use these people Y el Señor usaba a estas personas to speak what thus saith the Lord. para que hablaran lo que ha dicho el Señor. And there were times that were dark. Y eran tiempos que eran oscuros. There were times that were ugly. Eran tiempos que no eran buenos. There were times where they were wicked. Eran tiempos donde había maldad. But God Pero Dios always chose somebody to use. siempre muestra a alguien para usar. This Bible tells us La Biblia nos dice in Amos 3:7, surely the Lord God does nothing unless he reveals his secrets to his servants, the prophet. Dice que ciertamente el Señor solamente muestra algo, porque no hará nada Jehová que el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. I think it's amazing that God allows us to partake of creation, redemption, and salvation. Yo pienso que es asombroso que el Señor deja que nosotros seamos parte de la redención, de la salvación. I can't grasp or understand why would God even choose to use us in all this. Y la revelación, y yo no sé y no entiendo por qué el Señor quiere usarnos y que seamos parte de todo esto. Because the truth is, God doesn't need you and I. Porque la verdad es que el Señor no te necesita a ti y a mí. The truth is, God doesn't need our voice. La verdad es que Dios no necesita nuestra voz. The truth is, God doesn't need you and I to do anything in his kingdom, to accomplish his goals. El Señor no necesita que tú y yo hagamos nada para que Él pueda cumplir sus metas. And it blows my mind that God chooses to use you and I despite who we are. Y me asombra que el Señor decide usarte a ti y a mí, sin importar quiénes somos, Despite our imperfections, sin importar nuestras imperfecciones, despite our failures in life, sin importar nuestras fallas en la vida. despite our hang-ups day to day, Aunque no hemos hecho las cosas bien día tras día, God still chooses to use us. Él todavía escoge usarnos. Él todavía escoge usarte a ti y a mí In a powerful and mighty way. en una manera poderosa. He still chooses to use you and I in great and mighty things on this earth. Él todavía te escoge a ti y a mí para que hagamos cosas grandes y poderosas en esta tierra. The Bible says again that he chose a voice to use throughout history. Y la Biblia nos dice una vez más que Él usa una voz durante la historia. We see in the Bible here Y vemos en la Biblia that the Word becomes flesh. The Word of God becomes flesh que el verbo se hizo carne. in the person Christ Jesus. Se hizo carne en la persona de Jesucristo. And we see that Jesus, our Jesus, went to a cross. Y vemos que Jesús, nuestro Jesús, fue a una cruz. And the adversaries thought at that moment in time that he had defeated the voice and the Word of God that was manifested in the flesh. Y el enemigo pensó que él había derrotado a esta palabra que fue manifestada en la carne. But Jesus was not defeated. Pero Jesús no fue derrotado. Jesus said of himself in Luke 13, he said, I am a prophet and a voice of God. En Lucas 13:33 él dice que yo soy un profeta y una voz de Dios. Esto dijo Jesús de sí mismo. In John 8, he said, I speak to the world those things which I've heard from him. En Juan 8:26 él dice, yo hablo la palabra de aquel que me ha dado la palabra. Luke 4, he says, he has sent me to
preach or to speak the gospel to the poor and to proclaim, to speak liberty to the captives. Lucas 4:18 dice, Él me ha mandado a predicar el evangelio a los pobres y a proclamar la libertad a los cautivos, proclamar, hablar. And then this Jesus begins to send his 12 disciples out Y luego Jesús empezó a mandar a sus discípulos, a sus into the 12 highways and the byways. a todas las calles y a todos lugares. And he stops them before they walk out the door. Y Él los para antes de que ellos salgan de la puerta. And he says to his 12 disciples, Y Él le dice a sus 12 discípulos, he says, before you go, remember, antes de que se vayan, acuérdense, for it is not you who speak, porque no sois vosotros los que habláis, but it is the Spirit of the Father who speaks in you. sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. And then Mark, the writer, gives us a little more detail Y en Marcos, el escritor nos da más detalle of what Jesus is saying. de lo que Jesús está diciendo. In Mark 16:15, Jesus says, go out and speak the gospel to every creature. En Marcos dice, ve y predica, habla el evangelio a toda criatura. And the book of Acts tells us that they did so. Y en el libro de Hechos nos dice que ellos lo hicieron. And First Corinthians tells us when they went out, Y en Primera de Corintios nos dice cuando ellos salieron. this is what happened. Esto es lo que pasó. 1 Corinthians 2:4, and my speech and my preaching were not in pervasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. In other words, it was not pretty, but it was effective. Y en Primera de Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa esto? No era algo hermoso, pero era poderoso. In Romans, Paul writes to the Romans in chapter 10, verse 14. Y en Romanos 10:14 él está escribiendo a la iglesia. How then shall they call unto him in whom they have not believed? Question. And how shall they believe in him whom they have not heard? Question. And how shall they hear without a preacher? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? The book of Acts tells us in Acts chapter 2 that God breathed upon humanity. Y en Hechos 2 dice que el Señor dio ese aliento en la humanidad. You know, something powerful always happens when God breathes. Algo muy poderoso pasa cuando el Señor nos da ese aliento. Way back in creation En la creación and in the upper room. y ahora en el aposento Because alto. when he breathed upon those in the upper room, the Bible says they were filled with the spirit of prophecy and they began to speak in other tongues. Porque en Hechos 2, en el aposento alto, cuando Él dio su aliento, ellos empezaron a hablar y profetizaban y empezaron a hablar en otras lenguas. And then we read in Joel chapter 2 verse 28. Y luego leemos en I like Joel this 2:28. Este me gusta. It says your sons and your daughters will prophesy. In other words, they will speak and they will speak with authority and power and boldness. Y dice, y tus hijos profetizarán. Y esto significa que ellos van a empezar a hablar con valentía y con poder. In other words, there will be a generation that rises up in the last day and they will speak as the voice of God. En otras palabras, va a haber una generación que se va a hablar y van a hablar como la voz de Dios. I want to tell somebody in this house today, Quiero decirle a alguien en este lugar hoy, if you're afraid to talk, that's not of God. si tú tienes temor de hablar, esto no es de Dios. If you're bashful, get over it. If you're bashful, if you're shy, Si get over it. eres tímido, déjalo a un lado. Because when God filled you with the baptism of the Holy Ghost, Porque cuando el Señor te llenó con el bautismo del Espíritu Santo, you were given a boldness to talk like you never talked a before. ti se te dio una valentía de hablar como nunca antes lo has hecho. That's right. You were given a boldness to witness like you've never witnessed before. A ti se te dio una valentía de ser un testigo como nunca antes lo has hecho. You were given a power and authority to speak into atmospheres that you never spoke before. Tú tienes el poder y la autoridad de hablar a la atmósfera como nunca antes lo has hecho. You and I were given the ability to change the atmospheres where we go and where He sends us. A ti y a mí se nos dio la habilidad de cambiar la atmósfera donde Él va, donde vamos, donde Él nos mande. And Brother Wilson stood up here last week and he talked about being an ambassador. Y el hermano Wilson vino aquí y habló de ser un embajador. In 2 Corinthians 5:20, En 2 de Corintios 5:20, he said, you and I are an ambassador for Christ. Él dice que tú y yo somos embajadores para Cristo. In other words, we speak on His behalf.
En otras palabras, estamos hablando por parte de Él. In other words, we take the message of the King and the kingdom and we take it out into the highways and the byways. En otras palabras, tomamos este mensaje del Señor y lo llevamos a las calles y a las ciudades. In other words, when you're an ambassador, you don't walk without power and authority. En otras palabras, cuando tú eres embajador, tú no estás caminando sin poder y sin autoridad. But where you go and represent the king or the kingdom, you walk in his power and authority. Pero cuando tú vas representando el reino del Señor, tú estás caminando en poder y autoridad. And when you speak, you don't speak on your behalf, but you speak on his behalf. Y cuando tú hablas, no estás hablando por tu parte, pero por su parte. And again, I say his word does not fall short. His word does not fail. Y su palabra no falla. But his word is powerful. Pero su palabra es poderosa. His word is quick. Su palabra es His rápida. word is sharper than any two-edged sword. Es más afilada que cualquier espada de dos filos. And I want to cut to the chase here because of time. Y quiero llegar al punto porque el tiempo. I can give you more information, but I just want to let you know what God is saying. Puedo darte más información, pero quiero decirte lo que Dios está diciendo. God is waiting for you and I to rise up. Él está listo para que tú y yo nos pongamos de pie. And God is waiting for you to open up your mouth. Y Él está esperando para que tú y yo hablemos nuestra boca. God is waiting for you to speak faith into the El atmosphere. Señor está esperando para que tú empieces a hablar fe en la atmósfera. God is waiting for you to cast out devils out of your home. El Señor está esperando para que tú estés reprendiendo demonios afuera de tu hogar. God is waiting for you in this hour to rise up and step into your power and your authority and the gift and the ability that He has given you. El Señor está esperando para que tú te pongas de pie y te pongas en la autoridad y este don y esto que el Señor te ha dado a ti. So I have a question for the church here today. Así que tengo una pregunta para la iglesia aquí I have a hoy. question for you. Tengo una pregunta para ti hoy. Throughout humanity, En toda la humanidad, God had always used somebody el Señor siempre ha usado a alguien to preach and to teach para predicar, para and enseñar to speak what thus saith the Lord. y para decir lo que ha dicho el Señor. So I have a question for you. Así que tengo una pregunta para ti. Noah used his voice to preach righteousness in a dark hour. Noé usó su voz para predicar en un lugar oscuro. And Moses, he used his voice to preach the law. Y Moisés usó su voz para predicar la ley. And Joshua, he used his voice to preach remembrance of the law. Y Josué usó su voz para traer conmemoración de la ley. And Isaiah, he used his voice to preach salvation coming from Jehovah. Isaías predicó salvación que venía de Jehová. A good old Jeremiah, the weeping prophet, who I resemble. El pobre Jeremías que llora tanto que yo soy parecido a él. He used his voice Él usó su voz in a dark hour to preach sin of a nation. en un tiempo tan oscuro del pecado en una nación. And good old Ezekiel, Y Ezequiel, he felt like he was all alone. él pensó que estaba solo. He used his voice Él usó su voz to preach warning to God's people. para predicar una advertencia al pueblo de Turn Dios, from their wicked ways. para que se den vuelta de sus caminos malvados. And Hosea, Y Josea, he used his voice to preach sin, judgment, and love to a nation. él usó su voz para predicar del pecado, el juicio y el amor a And Israel. Joel, the prophet Joel, Y el profeta Joel, he preached about repentance, fasting, and prayer, communion, and relationship with God. él predicó de arrepentimiento, ayuno, oración, comunión y una relación con Dios. And good old Amos, Y Amós, he preached the sentencing of judgment that was coming. él predicó de la sentencia de juicio que ha de venir. And then there's Obadiah. Y Abdías, Obadiah preached doom and deliverance. él predicó de la deliberación. And there's this Jonah, stubborn Jonah. Y Jonás, que es tan terco, He preached deliverance to Nineveh. él predicó el arrepentimiento a Nínive. And then there's Micah. Y está Miqueas, He preached again repentance and remembrance to God's people. él predicó del arrepentimiento y la conmemoración al pueblo de Dios. And then Nahum, Y Nahum, he preached deliverance from oppression. él predicó la liberación de la opresión. And then there's Haggai. Y Ageo, He preached encouraging blessings and promises to God. él predicó ánimo y bendiciones de las promesas de Dios. And then there's Zechariah. Y está Zacarías, Zechariah used his voice to preach hope in the coming of a Messiah. él usó su voz para predicar esperanza de la venida del Mesías. Today I match Malachi. Y Malaquías, Because Malachi used his voice to preach with the challenge to the people.
Y hoy yo soy Malaquías porque estoy usando mi voz para predicar un desafío a su Then the pueblo. Bible says it was a time of silence. Y la Biblia dice que fue un tiempo después de silencio. God was still speaking, but nobody was speaking for him. Dios todavía estaba hablando, pero nadie estaba hablando por parte de Dios. Until the last prophet of the Old Testament, John, shows up. Hasta el último profeta de este último testamento, Juan. He was the entra. voice crying out in the wilderness, the voice of God. Él es esta voz que está clamando en el desierto, la voz de Dios. And good old John, he preached repentance. Y él está predicando del arrepentimiento. Then there was Jesus, the Word become flesh, Y luego fue Jesús, el verbo hecho carne, that walked among us. que caminó entre nosotros. And Jesus, he preached to the 12 and so many more. Y Jesús le predicó a los 12 y a muchos más. And then there was Peter. Y luego Pedro. Peter, he preached to the Jews. Pedro le predica a los judíos. Y luego And Felipe. Philip used his voice to preach to the Samaritans. Él usa su voz para predicar a los samaritanos. And then there was Ananias. Y luego Ananías. Good old Ananias, not really mentioned. El que casi nunca llega es mencionado. And Ananias preached to Paul. Y él le predica a Pablo. And Paul, good old Paul. Y Pablo. Paul preached to the king. Él le predicó a un rey. And Paul preached to the emperor. Al emperador. And Paul used his voice to preach to a Gentile world. Y él usa su voz para predicarle a un mundo gentil. I have a question for this church. Y tengo una pregunta para esta iglesia. My question is this. Y mi pregunta es esta. In this dark hour, En estos tiempos oscuros de tinieblas, what will you preach? ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a predicar? How will you use your voice? ¿Cómo vas a usar tu voz? What words will you use in this hour to lift up a generation? ¿Qué palabras vas a usar para levantar a una generación? What will you preach? ¿Qué vas a predicar? God, Dios looking for a voice to use. está buscando una voz para usar. He's looking for a man and a woman to speak life where there's death. Él está buscando a un hombre y una mujer que va a hablar vida cuando hay muerte. And God is looking throughout the land and he's searching for somebody. Él está buscando por toda la tierra a alguien que él pueda usar. When we keep our mouth closed, Cuando nosotros mantenemos nuestra boca when we silencio, live in silence, cuando estamos viviendo en silencio,
we disarm the power and the authority that God has given each and every one of us. Desarmamos el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. But if we use our voices in line with God, Pero si usamos nuestra voz alineada con el Señor, we have the ability to speak hope, tenemos la habilidad de hablar esperanza, peace, paz, joy, gozo, understanding, entendimiento, revelation, revelación, direction, dirección, guidance, guía, strength, fuerza, wisdom, sabiduría, gifts, dones, promises, promesas, protection, protección, love, amor, conviction, convicción, focus, enfoque, deliverance, liberación, healing, sanidad, life, vida, power, poder, blessings, bendiciones, and salvation. salvación. God is trying to get our attention. Dios está tratando de tomar nuestra atención. Because as Brother Wilson said, when the gospel is preached to every nation, the end will come. Y como dijo el hermano Wilson, cuando predicamos el evangelio a toda nación, el final va a venir. God is trying to get our attention. Dios quiere tomar nuestra atención. He's trying to get our attention. Quiere tomar nuestra atención. When every preacher is preaching about the same thing. Cuando los predicadores están predicando la misma cosa. When every preacher is speaking about the same thing, that tells you that God is trying to get our attention. Cuando los predicadores están predicando la misma cosa, demuestra que Él está tratando de tomar nuestra atención. When the church wakes up Cuando la iglesia se despierta, dreaming and their hearts are heavy for the lost. soñando y tienen sus corazones pesados por los perdidos. When they're overwhelmed with prayer for the lost souls. Cuando están en oración por los perdidos. When the voice of the church is aligned in prayer and evangelism. Cuando estamos alineados en Then oración y revival will evangelismo, entonces va a venir el avivamiento. I need to share this with you today before I walk off this platform and away from this pulpit. Y tengo que compartir esto antes de salir de esta plataforma. We stand at a threshold Estamos en un lugar donde hay que tomar una decisión. of greater things. Estamos cerca de cosas grandes. We stand at a doorway, Estamos en una puerta. and at the doorway it's a boundary line from what it was to what can be. Y en esta entrada hay una línea de lo que era antes y lo que puede ser. We stand at a doorway. Estamos en una entrada. You got to hear this. Tienes que escucharme. From the status quo De lo normal to greater things. a cosas más grandes. We stand at a threshold. Estamos en este lugar, en una entrada. We can live in this house and be closed-minded within these walls. Podemos estar en este lugar y tener nuestra mente cerrada. Or we can look beyond the walls O podemos mirar más allá de estas paredes. for the greater things that God has in store for this church. Por las His cosas church. grandes que el Señor tiene para su iglesia. And it could be that the only thing missing in this great revival Y puede ser que la única cosa que todavía falta en este avivamiento is your voice. es tu voz. It could be that the only thing missing is just one more voice. Puede ser que la única cosa que todavía falta es tu voz. Just one more voice. Una voz más. One more voice that is crying out of the wilderness. Una voz más que está clamando en el desierto. And it could be your voice. Y puede ser tu voz.
God is speaking to somebody. El Señor le está hablando a alguien. God is trying to get you where you need to be. El Señor te está tratando de llevar donde tienes que ir. There is a thing called the doorway effect. Hay una cosa que se llama la entrada en la puerta. It's a real issue. People tend to forget what they were doing when they walk through a door. A las personas a veces se les olvida lo que iban a hacer cuando entran por una puerta. In other words, En otras palabras, have you ever gone back into the house knowing that you forgot something and you forgot when you walked through the door? a veces entras a la casa sabiendo que se te olvidó algo, pero se te olvida por qué entraste. It doesn't matter your age. Y no importa tu edad, It's a real thing. es algo verdadero. Notre Dame just did a study on it. Un hombre hizo un estudio en esto. That most people forget what they went to receive right when they walk through the threshold, the doorway. A muchas personas se les olvida lo que iban a recibir cuando entraron por la entrada. It's called the doorway effect. Look it up. Se llama el efecto de la entrada. You go back into the house, you forgot your keys, but when you walk in, you have no clue what you're looking for. Saliste de la casa con tus llaves y luego vuelves y no sabes lo que estabas buscando. God forbid Dios nos perdone. that we pray for revival Que oremos por avivamiento and God opens the door. y Dios abre la puerta. And when we step through the threshold of great revival, Y cuando entramos por esta puerta de gran avivamiento, we forget se nos olvida what we're there for. por qué estamos ahí. God forbid that we forget Que Dios nos perdone, que se nos olvide, why He allowed each and every one of us to live in this moment. porque Él ha permitido que nosotros vivamos en este momento. Your voice may be the only voice missing Tu voz, quizás la única voz que falta, from a complete revival in Chicago. de un avivamiento completo en Chicago. I feel released in the Holy Ghost today. Yo I'm going to put the siento- microphone down and you all can do what you feel to do today. Siento que el Señor me ha liberado en este momento. Voy a poner mi micrófono aquí y el Señor va a hacer lo que Él quiere hacer.